La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. La violencia puede estar presente en cualquier ámbito, sea en el lugar doméstico, en el público, el lugar de trabajo, la calle, el transporte público, el colegio, etc. Ante esto, todos tenemos la responsabilidad de romper el silencio y denunciar. Para ello es importante que aprendas a diferenciar los distintos tipos de violencia que existen para poder identificarlos. Violencia sexual. Con el abuso sexual, todos los ámbitos de la vida del agredido pueden llegar a afectarse. Durante los episodios de abuso sexual, niños, niñas y adolescentes pueden experimentar un cúmulo de emociones que dificultan la resistencia a las agresiones o la posibilidad de solicitar ayuda a otras personas. Incluso puede llegar a afectar sus manifestaciones al verse invadidos por el miedo, la vergüenza o la reacción de los familiares ante los sucesos. Es importante saber que el abuso sexual siempre tiene efectos, los cuales varían según su edad, grado de desarrollo cognitivo y emocional, el daño físico producido, los factores resilientes, el contexto cultural en que viven, el tipo de vínculo con el perpetrador, el lapso de duración y el tipo de abuso, la utilización de amenazas o manipulación, la detección temprana, la reacción y actuación de la persona que detecta o recibe la revelación espontánea de los hechos por parte de niñas, niños o adolescentes y el tratamiento proporcionado a las víctimas. Estas son algunas de las consecuencias de la violencia sexual. Reacción de estrés agudo, ronchas en el cuerpo, dolores de cabeza o abdominales frecuentes, trastorno de estrés postraumático, crisis de pánico, depresión, ansiedad de separación de las personas quienes le cuidan, fobias, afectaciones al sueño, algunos como los terrores nocturnos, pesadillas, el insomnio, trastornos de la digestión de alimentos, tales como la anorexia, bulimia u obesidad, trastornos psicológicos y del apoderamiento asociados con el desarrollo y su orientación sexual, aislamiento social, menos interacciones sociales, baja participación en actividades comunitarias, dificultad en las relaciones de pareja, elevado índice de ansiedad social, estilo parental permisivo, percepción negativa de sí mismo o de sí misma, como madre o padre, uso de castigo físico ante conflicto con sus hijos. Violencia económica. La violencia económica y patrimonial es otra forma de agresión contra las mujeres. Es una forma de violencia donde el abusador controla todo lo que ingresa al patrimonio común, sin importarle quién lo haya ganado. Manipula el dinero, dirige y normalmente en él radica la titularidad de todos los bienes. Algunas consecuencias de la violencia económica son baja autoestima, ansiedad, irritabilidad, inseguridad e indecisión y la culpabilidad. Violencia física. El daño que causa la violencia va mucho más allá del daño físico. La violencia provoca depresión, ansiedad y otros trastornos de salud mental. También contribuye a la aparición de cánceres, enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares y VIH, pues las víctimas de la violencia a menudo tratan de hacer frente a sus experiencias traumáticas adoptando comportamientos de riesgo, como consumir tabaco, alcohol y drogas, así como prácticas sexuales de alto riesgo. Violencia psicológica. El impacto de la violencia psicológica puede variar de acuerdo a la frecuencia e intensidad de las agresiones y de las características individuales de la víctima.
Dentro de las consecuencias más reportadas están el consumo frecuente de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, sentimientos de tristeza, bajo estado de ánimo e ideación suicida, altos niveles de estrés, irritabilidad y frustración, baja autoestima y disminución en el valor propio, depresión y o ansiedad, deterioro de las relaciones cercanas, ya sea en sus círculos como amigos o familiares. Violencia de género. La violencia de género provoca una serie de síntomas físicos y psicológicos en la víctima que varían en función del tipo de violencia, las agresiones ocasionadas y la personalidad de la víctima. Los principales signos en la víctima de violencia de género son baja autoestima, marcas y malestar físico, ansiedad, irritabilidad, inseguridad e indecisión, culpabilidad, problemas en la alimentación. El 2 de mayo del 2002 había un enfrentamiento entre los guerrilleros de las FARC y los paramilitares de las AUC. En este conflicto, los de las FARC lanzaron un cilindro bomba contra la iglesia de Bellavista, donde una parte de la población se estaba refugiando, y más o menos murieron 80 personas, y entre ellos habían 40 menores. En ese momento mi esposa y mi hijo, que tan solo tenía 8 años, se encontraban en la iglesia y lastimosamente perdieron la vida. El dolor más grande que se ha visto en el mundo es este. Pues es poco de peladito, me digo, sin cabeza y sin nada. Por eso no tiene culpa de nada, hombre. Sin tener culpa de nada, porque la violencia así mata a uno que no tiene nada, hombre. Ay, Dios mío, por Dios. Este zapatico. Fue un golpe muy fuerte para todos nosotros, los habitantes del Quibdó. Después de esta pesadilla, nos tocó dejar nuestro hogar y el alma de nuestros queridos. Y más de 5.000 habitantes nos tocó emprender camino hacia una nueva vida. Después de un largo camino, pude llegar a Medellín. No había podido comer bien, deshidratado y lastimado del calor y el frío de este largo trayecto, pero fui socorrido por la unidad de víctimas que está ubicada en el edificio del café, donde yo me comuniqué con ellos al número 018.911.119 y me lograron comunicar con la ayuda humanitaria, con alimentos, artículos de aseo, alojamiento, y así pude conseguir una mejor vida. Me gané una vivienda de interés social, pero además de esto, brindan subsidios de vivienda y salud digna. Fue lo mejor que me pudo pasar y logré seguir adelante recordando siempre a mi familia, que ahora son mis ángeles, quienes me brindan oportunidades.